América Latina es la región más peligrosa para ejercer el periodismo. Es verdad que depende de qué entendamos por peligrosa. Desde luego es la más mortífera. Sobre todo en tiempos o en países en paz, en países sin conflicto, lo cual llama muchísimo más la atención. Es verdad que si tenemos en cuenta los encarcelamientos, que es violencia, hay otras regiones o otro tipo de represiones del mundo como Asia, que son tremendamente opresoras, en especial para las mujeres periodistas. Pero en América Latina se juntan dos contextos. Está la violencia, que es altísima, especialmente en países paradigmáticos como México o como Colombia, y luego están las dictaduras. Entonces, que lo que hacen es expulsar a sus periodistas, a los periodistas disidentes. Entonces, estos dos contextos colocan a América Latina como una de las regiones más complicadas para ejercer el periodismo. Y si los números suben o bajan, incluso cuando mejoran, cuando bajan, no es tanto por una mejora de la situación como por un aumento de la autocensura. Es decir, nunca sabemos bien si cuando los números nos dicen que las cosas van mejor es porque realmente van mejor o porque se ejerce menos el periodismo. Por tanto, los diagnósticos siempre con cuidado en América Latina, pero sin ninguna duda es una de las peores regiones, especialmente para las mujeres. Nosotros tenemos un paraguas general en Reporteros Sin Fronteras, que es la asistencia, el departamento de asistencia, en el que estamos desbordados, aprovecho para decirlo, y esto sí nos indica el aumento de las amenazas en el mundo y especialmente en América Latina. Entonces, en RSF hay un paraguas general, que es el departamento de asistencia, en el que un periodista, yo lo llamo el botón rojo, porque un periodista que está en peligro lo aprieta, es decir, dice socorro, me están persiguiendo, estoy en peligro inminente, y no hace falta que sea mañana, pero en un contexto de peligro grave, y entonces nuestro departamento de asistencia global, que tiene sede en París, pero coordina con las delegaciones nacionales, activa el protocolo de expulsión, de sacar a ese periodista de su contexto de peligro. Se nos han disparado las peticiones de asistencia. El año pasado gestionamos 460 ayudas a periodistas en peligro. El año anterior fueron 220, es decir, estamos duplicando año tras año. Y esto sí que nos confirma, más allá de las cifras, que la situación del ejercicio del periodismo en todo el mundo, pero en América Latina en particular, se está deteriorando. Entonces existe este paraguas general que nos permite a cualquier periodista que esté en peligro, por lo menos, tener los mecanismos necesarios para sacarlo inmediatamente de su zona de peligro, ponerlo a resguardo en un país que se estudia con él y ayudarlo en esos primeros meses de reubicación, de realojamiento. Y luego tenemos programas concretos como los que tenemos en España, de dos tipos. Hemos tenido en marcha el programa de acogida, mediante el cual realizamos una acogida temporal de periodistas, esto sí, específicamente latinoamericanos, los sacamos de su contexto de peligro 3-4 meses, lo hemos hecho con el patrocinio, la ayuda del Ayuntamiento de Madrid, de distinto signo además, vienen a Madrid, desconectan, traban, porque así lo hacemos, lazos con medios de comunicación en España, donde encuentran apoyos, lazos laborales por si quieren reorientar su carrera, ayuda física, ayuda psicológica, y además tenemos en marcha uno, vamos a llamarlo así, más finalista, que les ayuda en el desarrollo de su profesión, llamado Espacio Seguro, donde los ayudamos con convenios con universidades a ejercer como docentes en España. Es decir, periodistas que puedan dar el perfil vienen a dar clase a España y eso les ayuda a mantener su estatus, que es algo muy complicado cuando un periodista se va. Me voy a arriesgar porque no tenemos la cifra de cuántos periodistas se acaban quedando en España de los que vienen supuestamente de forma temporal, pero arriesgando me voy a decir uno de 4, el 25%, porque es nuestra experiencia. Los traemos de 4 en 4 y especialmente porque estos son los que se quedan. Si vienen de contextos de países de dictadura, que son aquellos a los que no se puede regresar, porque aunque traigamos a periodistas de México, de Colombia, que están expuestos a peligros gravísimos, el exilio es una palabra muy grave que yo creo que la gente no dimensiona. Es una palabra que implica cosas muy dolorosas. Entonces, mientras puedan regresar, regresan, vuelven. Y mira que les decimos, no vuelvas a Colombia, no vuelvas a México. Pero si pueden, lo hacen, quizá a otro estado, a otra región, a otra provincia, pero vuelven, a otro departamento, en el caso colombiano, vuelven. Cuando hay dictaduras, aunque quieran, no pueden volver. Entonces, diría que de cada programa, si viene un nicaragüense, pero sobre todo si viene un cubano, el cubano se queda.
básicamente porque es la condición que pone el régimen cuando sale. Vete, pero no vuelvas. Es la especialidad de Cuba. Si algo descubierto en estos años es que cada país opresor tiene una especialidad. Y la de Cuba, la de Venezuela, es el exilio. El exilio está creciendo indudablemente, el exilio de periodistas, y además en muchos focos, en muchos lugares del mundo, lo cual para nosotros plantea un reto humanitario y de gestión. Siempre está ligado a regímenes autoritarios, siempre. El periodista que puede volver, aunque esté en contexto de peligro, intenta volver. Intenta volver, porque como decía antes, exiliarse es algo tremendamente duro. Entonces nos encontramos con contextos nefastos en África, como el de Sudán, en Asia, como el de Afganistán, como el de Irán, pero también en Europa, como el de Rusia, que está expulsando al exilio a decenas, diría centenares, de periodistas, en América Latina, especialmente las dictaduras. Venezuela, Cuba y Nicaragua son países que quieren a sus periodistas fuera. De hecho, no queda rastro de periodismo independiente prácticamente, especialmente en Cuba y en Nicaragua. En Venezuela quedan retazos, pero con un coste muy alto. Pero especialmente Cuba y Nicaragua son periodistas que, al igual que su población, Cuba tiene un tercio de su población en el exilio, pues quiere a sus periodistas fuera. Entonces, bandeja de plata. Lo que hace es expulsarlos. Está ocurriendo en Centroamérica, en Guatemala. Esperemos que el cambio de gobierno, pero bueno, le está costando, le dé la vuelta a las cosas. Ahí está José Rubén Zamora todavía en prisión. En Honduras, que vive una situación catastrófica. En El Salvador, donde los periodistas que quieren quedarse tienen que ser a riesgo de una autocensura fortísima, y casi todos, como en el caso nicaragüense, están en el exilio. Pero también ocurre, como has mencionado, en Ecuador, especialmente los periodistas que operan en las zonas costeras, que es donde se mueve el narcotráfico, son los que más tienen que huir, pero también en Perú, donde hay periodistas que están ahora mismo huyendo del caos que se ha desatado desde la deposición, huida, llamémoslo como queramos, de Pedro Castillo, y también en Argentina, lo cual nos empieza a asustar. Hay periodistas argentinos y argentinas que están tomando la ruta del exilio porque empiezan a tener dificultades para informar libremente. Y ahora mismo, de la misma forma que teníamos hasta hace poco puesto el foco en Brasil, ahora mismo está puesto en Argentina porque nos tememos lo peor. Las mujeres periodistas, el acceso de las mujeres a la profesión periodística está creciendo en todo el mundo. Y encima están cayendo quizá esas barreras paternalistas que protegían, especialmente en regímenes autoritarios, a las mujeres, pues eso, con paternalismo. De tal modo que estamos llegando, yo llamo a una igualdad en la represión, solo. Es decir, no se llega a una igualdad en nada más, pero en el momento en el que se te caza, en el que se te localiza, ahí sí se te trata como a un hombre o peor. Es un poco como, sí, tú querías, pues aquí lo tienes, ¿no? Esto, por ejemplo, en el mundo es muy claro, en un ejemplo muy paradigmático, si nos vamos a América Latina, ahora volveremos, de las periodistas bielorrusas. A las periodistas bielorrusas han llegado a ser más las encarceladas en prisión que los periodistas bielorrusos. Y esto está estudiado, que es una característica del régimen de Lukashenko, que ha dejado de ser paternalista con las periodistas y tiende al escarmiento con las mujeres. Y esto pasa en muchos sitios. En América Latina también, en los regímenes autoritarios, se tiende más al escarmiento con las mujeres. Luego están los casos más sueltos, más individuales, donde las persecuciones se centran en una sola periodista desamparada, casi siempre desamparada en América Latina por su propio medio, que esto es muy grave, es decir, es el propio medio en el que una periodista de investigación, cuando empieza a adentrarse en corruptelas, en los vínculos entre el narco y las autoridades, valga la redundancia, en muchos países, porque son dos caras de lo mismo, empieza a encontrarse aislada en su propio medio. Hasta aquí has llegado y a partir de aquí dejo de protegerte porque yo mismo quizá o tengo miedo o estoy implicado. Entonces entran en un desamparo tremendo y están muy solas. Casi todas las periodistas latinoamericanas que se adentran en temas de investigación incómodos obran muy solas, de una forma, yo no sé si diría heroica, porque a veces me produce pasmo, me muevo siempre entre la admiración y el horror, entonces no sé si heroica, porque no me gusta alentar este tipo de acciones individuales. El hecho es que obran muy solas y acaban siendo víctimas, lamentablemente, de una agresión que siempre pasa por el cuerpo, siempre pasa por el cuerpo.
La violencia para las mujeres periodistas, esto globalmente, pero en concreto para las perseguidas, que son de las que se ocupa Reporteros Sin Fronteras, siempre va escalada. A veces se simultanea, pero suele empezar con acoso en redes, suele empezar con ciberacoso, siempre. Es decir, se empieza a sembrar el hostigamiento, a utilizar los trolls, a utilizar las herramientas de las autoridades en las redes sociales. Esto es muy, por ejemplo, muy salvadoreño, porque Nayib Bukele obra, actúa, crece, ya ha nacido al calor de las redes sociales, entonces se empieza por acosarlas, por hostigarlas en las redes sociales y después se pasa a lo personal. Cuando hablamos de Internet hablamos de todo tipo de persecución, se las hostiga pero se fabrica casos, se les perfila, como dicen en Colombia, o sea, se fabrica un caso, se empieza a publicar calumnias, difamaciones, se utilizan libelos digitales de no se sabe muy bien quién para empezar a descalificarlas y siempre guarda relación, por supuesto, con su ética, con su moral, con su condición de mujer. Y después se pasa, o en paralelo, a lo físico, es decir, se las localiza por la calle, o les sigue un coche, o se les llama al móvil, y siempre las amenazas pasan por lo físico. La violencia contra la mujer en América Latina es una violencia que pasa por el cuerpo siempre. Creo que no ha habido ninguna mujer latinoamericana a la que haya asistido a Reporteros Sin Fronteras en España, en el mundo, pero en concreto hablo de nuestra experiencia, que no nos haya hablado de un acoso físico, que va desde la amenaza verbal hasta la agresión sexual. Hemos visto de todo. Y la agresión física. Hemos pasado por todo. La violencia sexual, claro que es una herramienta para silenciar. ¿Quién después de ser violada, después de ser agredida sexualmente, se atreve a volver a hablar? Las hay, ¿eh? Las hay. No sé si las admiro, como siempre digo, me muevo entre el pasmo y la admiración y el horror y el espanto, pero es muy difícil después de eso. Y en América Latina es muy corriente que suceda. Esto de levantar mujeres, de secuestrarlas, cogerlas un día, meterlas en un maletero y después quién sabe qué, ¿no? O sea, se las secuestra, pero casi siempre hay agresiones sexuales de por medio. Es verdad que muchas de ellas lo han normalizado tanto que siguen ejerciendo. Es decir, sufren una violación, sufren una agresión sexual y siguen en ello. No solo en América Latina, esto pasa en todo el mundo. Lo cuentan con una normalización que te hiela la sangre cuando lo escuchas desde aquí, y mucho del trabajo que se tiene que hacer cuando contactas con periodistas latinoamericanas, en el caso español, es desnormalizar esa violencia, toda la violencia. Vienen con un nivel de normalización de la violencia física, psicológica, sexual, alarmante, y lo cuentan de una forma, bueno, esto ya los expertos entran, ¿no? Disociada, normalizada, que bueno, hay un trabajo enorme que hacer para decir que la violencia, que el precio del cuerpo en ningún caso puede ser un precio. Pero como la impunidad es total, como por esos crímenes nadie paga nunca, pues siguen en ello. Saben bien quiénes son en la mayoría de los casos, porque yo cuando he hablado, incluso el victimario le ponen cara, o sea, saben de quién se trata y acaban efectivamente investigando a las mujeres los propios crímenes, las agresiones sexuales cometidas contra ellos. Es verdad que suelen necesitar un tiempo de distanciamiento hasta que se reencarrilan o creen que se reencarrilan psicológicamente, porque muchas veces las huellas del estrés postraumático no se acaban y además no hay mecanismo suficiente, y estamos en ello, para gestionarlo, para gestionar el trauma posterior a la agresión, sea del tipo que sea. Y al final la investigación, el volcarse en quién ha sido, es una forma de sanar. Y esto también es otra constatación que yo he hecho, por lo menos estando con ellas, con el tiempo. Muchas veces seguir trabajando sana, muchas veces el periodismo sana, seguir investigando los crímenes de las demás cuando han sido asesinadas sana. Esto pasa mucho en México. Es decir, y hay organizaciones como Forbidden Stories, con la que colaboramos mucho, son maravillosas, que se dedican a eso, a terminar el trabajo de periodistas asesinados, asesinadas, como una forma de sellar y de no dejar que su obra, porque al final lo que persiguen los asesinos, los violadores, es que pares, es que te calles. Y entonces seguir contando lo que tú estabas contando es una forma maravillosa de hacer justicia, siquiera posterior, frente a la impunidad judicial que hay en todos estos crímenes. Y en muchas de ellas el investigar sus propios delitos es una forma de vengarse.
y de sanar, porque aunque digan que no, yo he hablado con psicólogos y aunque quede muy feo en según qué contextos decir que la venganza cura, la venganza a veces cura y hay muchas formas de vengarse y una de ellas es contando, haciendo periodismo. Las periodistas latinoamericanas es curioso porque tienen un enfoque de género muy marcado. Por supuesto, por lo que comentas, por los contextos de violencia en los que se mueven, ya no como periodistas desde que nacen, como niñas, como adolescentes, como jóvenes, como mujeres, lo tienen muy incorporado. A la vez se mueven en contextos muy ambivalentes, dentro de las propias redacciones, que de esto hay que hablar a veces, dentro de las propias redacciones hay una ambivalencia. Yo he visto a muchas redacciones que se dicen a sí mismas muy paritarias, muy igualitarias, donde luego hay una presencia, bueno, estamos hablando de América Latina, muy contundente de los hombres, que a veces pues se apoderan un poco de las investigaciones que realizan, se cuelgan las medallas, donde hay conductas que serían reprobables, pero es verdad que ellas van mucho con esa conciencia en un continente, como siempre, de contrastes, donde los discursos han cambiado muchísimo, pero quizás las actitudes no tanto. Entonces están en ese mundo, se mueven en ese mundo de contrastes, ¿no? Con un discurso muy poderoso. Pero es verdad que hay una sororidad y un empuje que a veces hasta falta en las redacciones españolas, ¿no? Que no se ve en las redacciones españolas. Un espíritu de combate y de reivindicación que no se ve en las redacciones españolas. Estamos en un momento de retroceso y basta ver los focos que se van expandiendo por el mundo de autoritarismo, de represión, va barriendo, va barriendo. Entonces estamos en un mundo paradójicamente cada vez más conectado, que va llenándose de agujeros informativos cada vez mayores. Hay zonas enteras del mundo sin cubrir y esto se debe a la precariedad del periodismo de internacional en los países, vamos a llamarlos occidentales, en las democracias, vamos a llamarlas así, desarrolladas, que tienen una alta calificación, una calificación buena, que cada vez son menos en nuestra clasificación de la libertad de prensa, pero también a una represión mayor extendiéndose en el mundo de muy distintas formas, bien sean formas de conflicto, de regímenes autoritarios, de autócratas en democracias liberticidas que van cargándose y laminando la libertad de prensa. Y al final el resultado es que en 3/4 partes del mundo, que es lo que se va acrecentando un poquito más cada año, no hay libertad de prensa. Esto en un contexto español, donde con las imperfecciones de España pues hay libertad incluso para detestar a los periodistas y para ponerlos a caldo, seguramente a veces con motivo, cuesta entender lo que es ejercer sin libertad de prensa, sin libertad de información, el no poderte expresar libremente en redes sociales, el ser perseguido y vivir con miedo por ejercer su trabajo. Al final son cifras, pero estas son las realidades que estamos viviendo. Respecto a las mujeres, quería añadir un dato, se me ha pasado antes. Las mujeres, cuando hablamos de encarcelamientos, porque estamos en un momento en el que cada vez se asesina menos a periodistas, y esto, que son siempre buenas noticias, no queremos que maten a periodistas, con la excepción este año inusual de Gaza, pero en general la tendencia, pese a la masacre de periodistas en Gaza en general, es que se mata menos a los periodistas locales. Esto nunca es un dato bueno, es un dato que significa que no hace falta matar, casi siempre. Primero, que se cubre poco, que se deja todo el peso sobre los locales y que no hace falta asesinarlos, que basta con asustarlos, con intimidarlos y ellos mismos se van a autocensurar, o que se les encarcela más. De hecho, hay más periodistas en prisión que nunca. Y es curioso, porque siendo las mujeres minoritarias en la cárcel, son las que en todo el planeta reciben las condenas más duras. Y esto sí que debería de hacernos pensar. Es decir, siendo las mujeres minoría, representando más o menos un 15% de la población periodística reclusa en todo el planeta, son las que el año pasado han encajado las penas más duras en todo el mundo, de más de 10 años de cárcel. Pensamos en compañeras africanas, iraníes, bielorrusas, es decir, es increíble y ahí se percibe muy bien ese escarmiento del que hablaba antes contra las mujeres. Es muy, muy revelador este dato, el hecho de que sean pocas las encarceladas, pero las que absorben las condenas más duras.